Primero vamos a hablar de cómo el IEB transforma el batch record en un flujo integrado de ejecución, control y decisión entre producción y calidad, reduciendo fricciones operacionales. Luego, hablaremos de la diferencia entre documentar información y generar datos contextualizados, trazables y utilizables para el control, análisis, detectabilidad y mejora continua. Y por último, vamos a hablar de cómo Liebre permite pasar de la revisión documental a la gestión activa del riesgo, el estado de control y el uso del criterio técnico donde realmente agrega valor. Al finalizar, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar sus consultas en el chat durante todo el encuentro. Hay dos oradores que conocen de cerca tanto la tecnología como la operación real de un laboratorio. Gabriela Silva es líder de proyecto EBR y supervisora de documentación y calidad operacional. Licenciada en biotecnología, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y biotecnología. Leonardo Belec es ingeniero de sistemas en la UTN y es consultor y líder de proyecto en Import3, con más de 15 años trabajando en automatización, digitalización y mejora de procesos en plantas farmacéuticas. Gracias a los dos por estar hoy acá. Para arrancar, nos vamos a meter de lleno en el contexto donde hoy se encuentra la industria farmacéutica. Gabriela, te damos la palabra. Hola, buenos días a todos. Como les decía, Francesca, mi nombre es Gabriela, soy biotecnóloga, trabajo hace 20 años en la industria farmacéutica, en área de biológicos, biotecnológicos, y actualmente me desempeño en mi rol de líder de proyecto de implementación de batch record electrónico. Así que bueno, gracias por estar acá, espero que este encuentro sea productivo y educativo, sobre todo esa es la intención. Bueno, si me disculpan porque la tecnología no es mi fuerte, al menos en lo que es la presentación. Comparto ventana. ¿Ahí me pueden ver? ¿Me ven ahí? No, todavía no. ¿Todavía no? Me van a tener que salir a rescatar. Ahí va, ¿eh? Alguien está levantando la mano. Si quieren pueden dejar las preguntitas o los comentarios en el chat. O fue un error. Ahí Gaby está bien. Si ¿Ahí lo pones está? para ponerle el Perfecto. F5 y estamos. Perfecto. Bueno, quería compartirles sobre todo algunas de las cosas que aprendí en este camino de implementar batch record electrónico, ¿no? en una industria farmacéutica. Cuando escuchamos sobre Liebre, muchas veces las conversaciones se centran en esto de digitalizar registros, eliminar papel, incorporar tecnología. Sin embargo, lo que yo aprendí es que el batch electrónico es mucho más que incorporar tecnología, es una oportunidad para co-crear y rediseñar una forma más fácil de trabajar, incluso hasta más humana, ¿no? Y para entender por qué esto que les digo es tan importante, vale la pena detenernos un momento en la realidad y en la manera que trabajamos hoy. La complejidad y la velocidad de las operaciones ha ido en aumento, aumentan los lotes, aumentan los controles, aumenta la presión regulatoria para acceder a nuevos mercados. Y en paralelo seguimos sosteniendo nuestros procesos sobre un modelo documental en papel diseñado para una realidad del siglo pasado, que fue muy útil y funcional, pero en un contexto de menor velocidad. Quienes trabajamos en operaciones muchas veces sentimos que completar la documentación de un lote puede ser una verdadera carrera de obstáculos, ¿no? Es registrar la información mientras el proceso ocurre, transcribir datos, conciliar la información entre las distintas áreas, registros y sistemas. Mientras tanto, los supervisores seguimos sosteniendo los procesos, gestionando personal, atendiendo reuniones de agenda, reportando, investigando desvíos y otras cosas que nos pasan.
Entonces la documentación empieza a quedar para después, llega la urgencia de la liberación del lote y ahí empiezan las corridas, las correcciones y las revisiones contra reloj. Lo interesante es que cuando analizamos este problema, muchas veces pensamos que la solución está en entrenar más, en controlar más, en exigir más. En la compañía en la que trabajo, el año pasado, organizamos unos encuentros de calidad documental con el área de garantía de calidad, para convocar a todas las áreas de producción, todos los sectores, todos. La verdad es que costó juntarlos a todos, organizamos distintos encuentros, pero lo logramos porque la verdad es lo que queríamos es compartir la misma información y unificar criterios. Y después de escucharlos a todos, a los operarios, a los supervisores, y de también permitir que entre ellos también pudieran escucharse, llegamos a una conclusión que nos asombró. Y es que las personas entendían perfectamente lo que tenían que hacer, lo que tenían que volcar en los documentos, cuándo tenían que volcarlo y por qué. Pero volcarlo en el papel era lo que se les estaba tornando una traba y hasta una sobrecarga operativa. El problema no eran las personas, el problema era el sistema. Y en este contexto tan oportuno que yo ya me estaba desmotivando, es que surge esta propuesta para participar en este proyecto, el proyecto Liebre, como le llamamos. Pero claro, como dicen, la tecnología no corrige procesos mal diseñados, no corrige errores, los amplifica o los acelera, ¿no? Y también de ahí los temores de algunos de los colegas que nos decían que esto iba a llevar muchos años y que no estábamos preparados. Y la verdad es que tenían razón, porque nuestros procesos arrastran mucha fricción operacional. ¿Qué es la fricción operacional? Son todos esos esfuerzos invisibles que hacemos todos los días, eso que nos drena, eso que nos agota al final del día, pero que tenemos que hacer para que todos los días podamos lograr la coherencia entre la información, entre las áreas, registros y sistemas. Son las transcripciones manuales, las conciliaciones, los problemas de comunicación entre las áreas, las verificaciones cruzadas, esos controles que se fueron agregando a lo largo de los años, que nacieron de buenas intenciones, pero que hoy nos consumen tiempo, nos generan demoras y detectan los problemas cuando el proceso ya terminó. Y cuando el problema se detecta al final de la cadena, no estamos gestionando el proceso, estamos gestionando sus consecuencias. Y ahí entendí que antes de digitalizar había mucho trabajo que hacer. La verdad es que es un verdadero trabajo de transformación. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, llamando a las personas que realmente conocen el proceso, producción, calidad, logística, personas que conviven con estos problemas todos los días. Armamos mesas de trabajo para entender cómo fluye la información, quién hace qué, quién decide, qué de lo que hacemos está aportando valor, cuáles son los compromisos de la compañía, cuál es la regla de negocio hoy, cuáles son aquellos puntos donde podemos simplificar. Estas conversaciones son muy valiosas porque permiten construir una visión compartida. Y acá hay algo que quiero remarcar, porque muchas veces pensamos que un proyecto de transformación digital es un proyecto tecnológico, pero la experiencia nos termina mostrando otra cosa. Gran parte del trabajo ocurre en estos espacios de conversación, porque tenemos que volver a conectar. Mi recomendación es que estas reuniones sean presenciales, una mesa de café, un contexto distendido, para poder facilitar esta apertura, el compartir, escucharse y construir nuevos acuerdos. Y acá les traigo
un ejemplo de cómo se va armando esto, ¿no? Esto es un proceso, un batch por si quieren verlo de alguna manera. Cómo fluye la información, ¿no? Desde el inicio de la fabricación hasta el final. Cómo se va entrelazando la información entre las áreas, los documentos y los sistemas. Empezamos desde el principio. Tenemos, por ejemplo, muchas veces recomendaciones, criterios generales de seguridad. Muchos laboratorios cuentan ya con certificaciones ISO o tienen, por supuesto, un departamento de seguridad e higiene. Bueno, consultar qué cuestiones son oportunas acá para que el operador pueda tener a mano al comienzo del lote. Por supuesto, los materiales, ¿no? Los materiales, la lista de materiales que el sistema lo puede extraer directamente desde un sistema ERP, por ejemplo, SAP, hay otros también, ¿no? Si se puede desarrollar una interfaz para traer directamente esa lista de materiales, consultar con logística y almacenes, con planificación de la producción, si esta información va a estar disponible en el momento del inicio del lote para no trabar la ejecución. Una vez que tenemos esta secuencia, podemos avanzar en el proceso. Habilitación de áreas, habilitación de equipos, que se entiende como habilitación, qué entiende QA, qué dicen las OPS, qué dicen las normativas. Si hay, por ejemplo, algún sistema de ingeniería que nos pueda traer directamente la información del estado de áreas, por ejemplo, las presiones diferenciales, también se puede hacer a través de una interfaz en lugar de transcribir los datos. Consultar con producción. Más adelante tenemos el setup de los equipos, una vez habilitadas las áreas. Consultar con producción, consultar con las OPS. ¿Qué dicen las OPS? ¿Qué se entiende por setup de equipos? Y entre el setup y la producción tenemos un punto de control, que acá puede intervenir control de calidad. Y acá podemos consultarle, bueno, qué controles son pertinentes, cuáles son las OPS, qué dicen las normativas, si hay también algún resultado que se pueda volcar y que el sistema lo pueda traer directamente. Y acá podemos también colocar una barrera, si estamos todos de acuerdo, que se sostiene en la política de calidad y que se desprende de un análisis de riesgo en la cual como compañía decidimos frenar el proceso. Lo que en el papel no se puede hacer, en el sistema sí se puede, pero tenemos que estar de acuerdo con eso, porque esto puede bloquear el avance. Si estamos de acuerdo con eso, avanza el proceso, avanzamos con la producción. Acá en producción lo que vamos a consultar son los dossiers, por ejemplo, qué compromisos tenemos con otros países, qué estamos describiendo como proceso de manufactura, cuáles son los controles críticos de proceso que van a afectar los atributos críticos de calidad, cuáles son los controles de performance, cuáles son los controles de los parámetros críticos de proceso, qué es lo que dice la validación, si ahí vamos entrelazando la documentación y la vamos plasmando en este flujo también. Todos aquellos controles que después vamos a querer seguir en este monitoreo continuo de procesos que hoy las guías nos recomiendan hacer, también los vamos teniendo en cuenta acá. Una vez que tenemos la producción, avanzamos con una obtención de un producto, un semielaborado, un intermediario, que va a tener que ser identificado con un rótulo. Bueno, ¿qué va a tener que tener este rótulo que dicen nuestras OPS? Y por último, la entrega al almacén, que también tenemos que coordinar con logística y almacenes, cómo va a recibir este material, qué información necesita, si se puede hacer a través de la interfaz, el alta del producto, el alta de las muestras, el consumo, el retorno de materiales, ¿sí? De esta manera nosotros lo que vamos haciendo es un tejido de la documentación. Las áreas nos vamos poniendo de acuerdo de quién hace qué en este flujo y vamos integrando esta información en un único flujo. Y acá lo que quiero destacar realmente es el acompañamiento de los chicos de Import3, que ellos, la verdad
es que ellos, bueno, no entregan un enlatado, ¿sí? Ellos nos van acompañando en presencia en estos encuentros que les comentaba, excusa del diseño del prototipo, ¿no? Pero esa fase del proyecto de diseño del prototipo realmente lleva bastante tiempo. Es en esta instancia donde se dan estas conversaciones y es importante porque tenemos que traducir estas prácticas, estos criterios y este conocimiento que está disperso en funciones del sistema, en una secuencia de ejecución. Y en ese camino vamos aprendiendo juntos. Los chicos de Import3 nos fueron enseñando cómo resolverlo desde la herramienta y nosotros les fuimos aportando el conocimiento del proceso. Y así es como se ve un Master Batch Record en esta herramienta, en Liebre. Tenemos las secuencias del proceso convertidas en operaciones, que a su vez pueden tener dependencias unas con otras, y eso me determina el avance. Por ejemplo, yo no podría avanzar hacia la producción si no tengo la habilitación del área. Entonces, el flujo está claro, el flujo de información está claro, podemos tener información que fluye desde las interfaces de otros sistemas. Tenemos las responsabilidades claras, si tenemos una barrera de proceso, sabemos quiénes son los roles de ejecución, quiénes autorizan excepciones. Acá es donde aparece el verdadero valor del batch record electrónico, y es que estamos conectando producción, calidad y toma de decisiones en un único proceso digital. Un sistema que nos va a poder alertar cuando algo se sale de ese acuerdo. Ahora pasamos de hablar tanto del proceso para hablar un poco de los datos, ¿sí? Porque esta tecnología lo que hace posible es que la información deje de ser algo pasivo, encerrado en un documento en papel, archivado, para convertirse en un activo disponible para la gestión en tiempo real. Y para entender cómo funciona esto, tenemos que contarles cómo se estructura la información en el batch record electrónico. ¿No, Leo? Bien, ahí tomo la palabra. Muy bien ahí todo lo que fuiste mencionando, Gabriela. Tal cual. Ahora pasamos a ver un poco cómo es este pasaje del papel al dato estructurado. De nuevo, estamos buscando y estamos siendo requeridos cada vez más de una mejora en el cumplimiento de, por ejemplo, todo lo que es Alcoa, tener integridad en los datos y pasar de un papel donde esta condición es prácticamente imposible de manejar a un sistema requiere de empezar a entender algo muy importante, que vamos a tener dentro de nuestro batch record datos estructurados que van a ser la información que se registra con un formato definido. Le hace, por ejemplo, un numérico y que va a quedar asociado a un contexto de ejecución. O sea, ese dato que ahora lo tenemos en el papel y es parte de un batch, ahora va a pasar a tener un contexto. Va a ser llenado por una persona en particular, en una operación, en un momento dado, y todo eso va a quedar reflejado en el sistema, permitiendo así trazabilidad y su posterior utilización y explotación del dato. Por otro lado, también vamos a tener reglas de validación que nos van a decir de forma automática al momento del registro por el operario si se están cumpliendo o no los criterios y las restricciones del proceso. De esta manera vamos a prevenir errores y vamos a asegurar la calidad de la información ingresada por el operario. Si vemos en este caso, por ejemplo, cómo definimos el sistema para un Master Batch Record, un registro en particular. En este caso estamos hablando de una habilitación donde se va a solicitar al operario que ingrese cuánto está registrando el diferencial de presión de un manómetro. Y en este caso lo que vemos es que va a ser un valor de tipo numérico y va a tener un valor de referencia, una diferencial de presión de al menos un valor mayor a 10. Y a su vez tiene relacionado también una unidad de medida. De esta manera, ese dato que antes era
llenado en una planilla, ahora pasa a tener todo un contexto. Está dentro de un proceso de habilitación que se va a dar en una orden de trabajo, un orden de producción. Vamos a tener una referencia clara de qué valor es, qué valor se registró y que procedió a ser registrado con las condiciones dadas. Esto que ahora lo vimos como un registro único, en realidad es parte de toda una serie de datos a ser completados por el usuario. En este caso, es el segundo registro de toda una lista de checklists que tiene que ingresar el operario, entre las cuales podemos tener condiciones de cumplimiento, otros valores numéricos, y cada uno va a tener su valor particular, de nuevo, a después ser utilizado y explotado. Para esto, ahora les vamos a mostrar un poco, para que no quedemos en simplemente una pantalla, un poco cómo se ve dentro del sistema. Nosotros generamos, y como mostraba ahí Gabriela, toda una serie de operaciones con un flujo definido. Este flujo es parte de la operación de lo que es Liebre, y cada una de las operaciones, cada uno de estos pasos que están definidos con una definición de predecesión requerida para poder avanzar, tiene su condición particular de qué pasos vamos a tener. Por ejemplo, en este caso, una selección de un área, donde defino qué tipo de área va a ser. El sistema también va a validar su limpieza. Vamos a tener una selección de equipo mismo. Vamos a tener qué tipo de equipo es. Vamos a validar que se encuentre limpio y se puede utilizar. Vamos a tener un registro del ingreso del personal. Luego tenemos una verificación donde vamos a tener muchos registros de tipo checklist a completar. Y de nuevo, y acá llegamos al caso como recién mencionábamos antes, de por ejemplo un valor numérico, un valor de tipo condición cumple o no cumple, puede ser simplemente un lógico, una lista de valores, o el ingreso una fecha o una fecha y hora, por ejemplo, para registrar cuándo se inició el flujo laminar. De esta manera vamos a ir definiendo todo lo que estaba en el papel pasado efectivamente en un registro que debe ser cumplido para su continuidad. Por ejemplo, acá tengo cómo se vería la selección de un área, donde vemos que el sistema ya me va a arrojar y me va a centrar en lo que puedo utilizar, en qué estado se encuentra, o si avanzamos en el proceso, ya llegando a lo que son los checklists, lo que vamos a ver, por ejemplo, que me va a solicitar ingresar esta temperatura ambiente. Ahora, si yo le defino que la temperatura ambiente actualmente es 25 grados centígrados, ya el sistema me va a dar una alerta temprana y me va a marcar este registro como erróneo. O voy a poder ingresar cuándo se inició el flujo laminar, cuál es el estado. Si el estado que me muestra la pantalla es error, también me lo va a registrar. Lo mismo sucede con condiciones o criterios de conformidad. Una vez que todo esto se va completando, como ven, todavía no puedo siquiera cerrar el paso. Ahora, como tuve alguna condición que no cumplió la definición estipulada, me avisa que voy a tener que confirmar con una observación. Este es el proceso por el cual vamos a ir completando de nuevo muchos de los valores, habilitaciones, procesos, etc. Y luego todos estos también pueden ser aplicados a los controles de proceso. Para eso, lo que vamos a continuar ahora es mostrando cómo todos estos datos pueden pasar a ser conocimiento con un mayor nivel. Ahí, Gabriela, si querés continuar. Y acá más desde la utilización, al menos como yo lo utilizaría, la herramienta, si tenemos, por ejemplo, un parámetro de proceso que queremos seguir, que nos interesa, por ejemplo, un control de dosis, lo podemos ir monitoreando dentro del lote en tiempo real, a medida que se van completando los valores. Podemos verlo en un contexto de una carta, con un límite inferior y superior, como en este caso, no sé, es el llenado de un ibuprofeno en jarabe, con un control de dosis en gramos, donde el mínimo es de 128 gramos y el máximo es 134. Y ahí lo que estamos viendo es que la mayoría de los valores se fueron concentrando por debajo del promedio. ¿Sí? Si nosotros en la producción vamos registrando valores individuales,
no percibimos esta tendencia. Sin embargo, en el gráfico es mucho más sencillo. Y vamos observando cómo, de hecho, hay algunos puntos que ya se están yendo por debajo del criterio de aceptación. Entonces, eso nos ayuda y nos asiste desde producción para ir corrigiendo nuestros procesos. Perfecto. Otra utilidad que tiene el sistema que es muy conveniente es el análisis de los KPIs. Nosotros podemos parametrizar en la herramienta reportes automáticos, traen información lote a lote, ¿sí? Por ejemplo, rendimiento de lotes. Se me ocurre que ustedes piensen qué otro KPI les interesa. Si quieren pueden ir dejándolo en el chat. Acá le traemos un ejemplo de rendimiento de lotes, un rendimiento que es aceptable cuando es mayor del 90%, ¿no? Un ejemplo. Y lo que vemos es que lo mismo, datos individuales nos muestran un cumplimiento, pero cuando lo vemos en tendencia vamos viendo que tenemos un comportamiento tendiendo a descender. Ningún resultado problemático, sin embargo, están enviando el proceso una señal de que hay que hacer algún ajuste. Y bueno, acá está la diferencia, ¿no?, entre documentar, tenemos que ir y consultar estos datos a los batch en papel, se nos hace humanamente imposible. Es la capacidad para ver lo que nos habilita la herramienta. Así que bueno, pasamos de hacer una revisión retrospectiva, un control retrospectivo de los datos, a pasar a una gestión en tiempo real, en donde acá también calidad se va a sumar para hacer una revisión más enfocada, más en tiempo real de los controles del proceso y las verificaciones que se hacen de la ejecución. Y acá, bueno, es muy importante que se haga una buena parametrización, que eso ya lo podemos ir haciendo desde el prototipo de los datos, con las reglas de validación adecuadas, que generen alertas, para que después el operador, cuando está en la línea, pueda ir detectando si dejó un campo vacío, si el valor que está volcando es atípico y entonces corregir. Y así vamos ganando tiempo y vamos tomando acción en la línea. Si aún así hay un valor que el operador tiene que volcar y está fuera de rango, ¿sí?, el sistema va a requerir un responsable que genere un registro de la excepción. Y ahí es donde en el sistema tenemos que parametrizar quiénes van a ser los responsables de autorizar esas excepciones. Generalmente es un responsable del área, ¿sí? En el modelo actual lo que sucede es que si el error se detecta al final o en algún momento de la cadena, y ahí perdimos oportunidad de acción, y también es más difícil volver para atrás para reconstruir el contexto de lo que pasó. Entonces, ya desde el prototipo vamos diseñando la mejor estrategia para que el sistema nos alerte. Vamos parametrizando. Volvé al anterior. Sí. Ahí, yo quiero que vean, ya Leo lo mostró antes cómo se parametriza, pero yo les traigo este ejemplo de lo que es la parametrización de un dato de diferencial de presión, ¿no? Tenemos que es un parámetro que es numérico, ¿no?, que está con una cierta unidad de medida. El sistema me lo va a entregar en una unidad con enteros, sin decimales, por ejemplo. Ahí ya estamos unificando la forma en que nos muestra la información. ¿En qué operación? ¿En qué paso? ¿En qué producto? ¿En qué lote? Un lote que va a estar asociado al RP. Si ahí ya no tengo que hacer control cruzado si el producto fue el correcto o el lote. La fecha y la firma no la tengo que completar, ya directamente con la firma el sistema me lo toma automáticamente, ¿sí? Entonces, acá es fundamental desde el diseño hacer una buena parametrización de la información. Acá esta pantalla es ilustrativa, hay
un módulo que es de revisión de batch record. Ahí vamos a ver si el batch tuvo alertas o excepciones. Ahí las podemos ir a ver. En este caso tenemos un lote de un producto 22, lote 1040, que tuvo 2 eventos. Entonces, vamos a ver en detalle qué fue lo que pasó al listado de alertas. Y ahí lo que sucedió fue que, bueno, tenemos un evento de fuera de especificación en la operación de habilitación número 1, en la etapa de elaboración del producto semielaborado A. Ya tenemos información para arrancar. ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó? Hubo una falla de servicios, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos pistas de a quién tenemos que preguntar. Tenemos el usuario, ¿sí? Le vamos a preguntar a Leonardo Belec, que es el responsable del área. Y bueno, ¿cuál es el servicio? Si hubo una falla de servicio, consultamos a ingeniería. Después lo que vemos que minutos más tarde, ¿sí? La condición se normalizó. Eso está registrado como una reapertura de paso para poder avanzar. Entonces, pasamos a la siguiente, Leo. Sí. Entonces, tenemos toda la información que necesitamos para reportar un evento de un desvío, ¿no? Muchas veces pasa que esos eventos suceden y tenemos que ir a buscar la información, tenemos que ir a buscar a las personas, el turno ya terminó, la documentación no la encontramos fácil, se pierde tiempo. Entonces, lo que nos permite la herramienta es que accediendo a un módulo, como es este, el de alertas, producción, calidad, ingeniería, todos pueden acceder a la información al mismo tiempo y se pueden generar estos reportes de desvíos que comúnmente hacemos en la industria. Siguiente diapo. Hasta ahí les traigo un ejemplo de un reporte de desvío, ¿no? Está medio chiquita la letra, pero bueno, del listado de alerta que teníamos antes, de ese detalle de los eventos, podemos completar la información básica para arrancar una investigación. ¿Qué producto, qué día, en dónde sucedió? En qué horario, en qué lote, si fue una falla de servicios. Entonces, como les comentábamos, bueno, podemos averiguar con ingeniería qué fue lo que pasó. Bueno, qué fue lo que pasó, creo que era un diferencial de presión o un corte en la presión que no nos dejaba avanzar. Entonces, acá lo que se nos permite es que ingeniería ya rápidamente, si se quiere, puede ir a hacer una investigación, un análisis de causa raíz. Se puede ya incorporar este evento, si están haciendo en ingeniería un análisis de tendencias, ver si este fue un evento aislado o ya se vienen acumulando, cómo está funcionando el sistema de monitoreo. Entonces, la idea es trabajar en equipo y la herramienta lo que nos permite es traernos la misma información a todos y rápido. Y bueno, para finalizar esta investigación, si se quiere, antes de dar cierre al batch, desde garantía de calidad, se puede completar en el evento registrado alguna referencia, como un código externo con alguna nomenclatura que ya cada compañía decidirá. La cuestión es utilizar este código para después hacer un tracking, ¿sí? Una trazabilidad de los eventos y poder analizarlos y hacer evaluación de medidas preventivas y demás, o diseñar nuevas y mejores. Entonces, acá en esta nota de análisis también se puede agregar que esto no tuvo impacto para el producto o alguna otra información que sea relevante. En este caso, lo que es importante destacar es que, claro, no tuvo impacto en el producto porque el sistema no me deja avanzar. Si yo no tengo las condiciones ambientales requeridas, no puedo avanzar. Entonces también es fácil conocer, sabiendo en qué etapa sucedió el evento, si tiene impacto en el producto o no. Entonces se va entendiendo. Perfecto.
Bien, ahí un poco como para complementar lo que venía diciendo Gabriela, la idea de Liebre es permitir aumentar la detectabilidad de las fallas, diseñar las acciones más eficaces y fortalecer una mejora continua del sistema de calidad. Lo que se busca es que ese dato estructurado con reglas de validación aumente la detectabilidad. Si nosotros aumentamos detectabilidad, lo que vamos a hacer es poder actuar en forma preventiva, actuar antes. Y si esto sucede, el impacto de una falla o un problema en la línea nos va a ser mucho menor que si no lo tuviésemos. Entonces, el uso del dato es para investigar mejor, para llegar mejor a las causas raíces. Y este conocimiento nos va a permitir diseñar acciones mucho más eficaces. Vamos a fortalecer el estado del control y la mejora continua. Bueno, hay una pequeña reflexión que quería compartir con ustedes acerca de la incorporación de la tecnología, la inteligencia artificial, la Pharma 5.0, ¿sí? Eh, la tecnología lo que nos tiene que liberar es esa carga operativa, esa fricción operacional, eso que les comentaba antes, que hoy nos cansa mucho, es como que nos convertimos en autómatas por momentos y terminamos agotados. Tenemos que saber usar la tecnología y que nos filtre todo eso, ¿sí? Que la tecnología haga lo que tiene que hacer y nosotros seamos humanos, usemos nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, volvamos a conectarnos entre las áreas, volvamos a habitarnos, ¿sí? Para poder hacer mejor los procesos, ¿sí? No vayamos corriendo a ocupar ese tiempo que nos libera a entretenernos con otras cosas o con más tecnología. Cuidemos nuestra salud mental, y trabajemos y generemos un mejor ambiente entre los compañeros, entre los colegas, porque tenemos que adaptarnos a los cambios y esto va a ser constante. Y es una era de mucho cambio, de incorporación tecnológica, pero también tenemos que saber poner el freno y moderar para que no nos termine consumiendo la tecnología otra vez. Bien, y ahí para cerrar un poco todo lo que veníamos hablando, es estos 5 puntos más relevantes. El primero es que el papel no nos está permitiendo escalar. La creciente complejidad de las operaciones, requerimientos que nos llegan, hacen insuficiente el modelo documental diseñado para otro contexto. Por otro lado, tenemos la fricción invisible entre las áreas. Estos papeles hoy en día generan una fricción entre las áreas porque cada una quiere ser partícipe y tener su prioridad sobre el papel y no hay coherencia muchas veces entre los registros o hay registros duplicados, los sistemas terminan generando información que no es utilizada, las personas no terminan pudiendo llegar a esos datos, entonces esa fricción se reduce. Por otro lado, tenemos que el batch record nos da la posibilidad del conocimiento del proceso. Al digitalizar el EBR, va a transformar esa documentación en datos estructurados, contextualizados y utilizables para detectar, aprender y tener una mejora continua. Luego tenemos cuál es el nuevo rol de calidad, donde Liebre nos impulsa esa evolución desde un enfoque retrospectivo hacia la gestión activa del riesgo, con un mayor control y la revisión por excepción de lo sucedido. Por último, como para cerrar, es lo que mencionaba recién Gabriela, el concepto de Pharma 5.0, liberar la capacidad para usarla sabiamente. Entonces ahí es el valor también muy importante del EBR. No es solamente digitalizar el papel, sino que la gente que está trabajando pueda recuperar terreno humano, generar nuevo conocimiento, gestionar mejor los riesgos y aplicar criterios técnicos donde realmente se agrega valor. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y especialmente a nuestros oradores por compartir su experiencia y su conocimiento.
Ahora sí, abrimos el espacio para preguntas de todos los participantes. Pueden escribirlas en el chat y las vamos a ir leyendo para poder responderlas. No, gracias por escucharnos y espero que les haya sido útil y educativo sobre todo, porque hay mucha expectativa, mucho se comenta, pero bueno, en la práctica yo les puedo contar mi experiencia y es esta. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Genial. Bueno, ahí Valeria pregunta, ¿han tenido conocimiento de algún laboratorio que ya lo esté usando y que hayan sido auditados por alguna auto- autoridad regulatoria? Sí, ahí ya tenemos un laboratorio que están utilizándolo. En cuanto a lo que respecta a las auditorías, desconozco, no tengo conocimiento de eso, pero sí, sí, ya se está usando. Después, Guadalupe pregunta si el EBR se arma y modifica por el cliente o es a través de Import3 esos cambios. Bien, los CBR, inicialmente nosotros, como mencionaba ahí Gabriela, los acompañamos con la primer gran modificación de pasar del papel al sistema, donde vamos a enseñarles y vamos a mostrarles las funcionalidades de Liebre. Y luego, una vez que ustedes ya tienen ese sistema, y nos ha pasado ahí con Gabriela hace poco, el conocimiento que van a adquirir es de ustedes y el sistema es de ustedes, por lo cual agregar nuevos productos, hacer modificaciones, cambios en el diseño, ya pasa a ser parte de lo que van a usar ustedes. Nosotros, obviamente, siempre vamos a estar acompañándolos, pero son ustedes los que después terminan haciendo uso del sistema. Yo lo que les puedo recomendar es que, bueno, si tienen diferentes líneas de producción, elijan un producto modelo, aquel que tenga la mayor complejidad de operaciones. Bueno, arranquen por ese que tiene todas las combinaciones posibles de complicaciones posibles y desde el diseño del prototipo ir diseñando y transfiriendo la información hacia la función de Liebre. Ahí se va a conformar el equipo que va a trabajar, se van a ir armando también los key users. Lo importante es que en estas mesas de conversación estén siempre que sea posible todos, así todos vamos aprendiendo a manejar la herramienta y una vez que lo incorporamos, ya sí, cada uno que tome la posta, bueno, a mí era la persona que me encantaba diseñar los watch records, pero una vez que aprendes es como armar bloques. ¿Sí? Yo les recomiendo eso, que elijan un producto modelo y que a partir de ese ya empiecen a armar sus propios Master Batch Record. Pero sí, los chicos hacen mucho acompañamiento. Después también Guadalupe pregunta si el reporte de desvío se gestiona con Liebre. Bien, el reporte de desvío, en realidad lo que se reporta y se gestiona en Liebre es la gestión de ese fuera de especificación o esa observación generada desde el sistema. Se puede relacionar a sistemas externos donde efectivamente lleven adelante los desvíos, obviamente con toda la información que viene de Liebre, o sea, fechas, horas, todo lo que es el timestamp, todo el ambiente, digamos, de datos con el que se reportó esa observación o esa falta de cumplimiento y luego se continúa a través del sistema que tengan de gestión externo, pero puede registrarse absolutamente todo después de nuevo en Liebre. Después, Manuel pregunta, ¿el software es validable, compatible con las guías GAMP 5 y cumplimiento de CFR 21 parte 11? Sí, totalmente. O sea, es validable y básicamente se basa en seguir este tipo de guías y cumplimiento de todo lo que refiere a firmas, porque es la base justamente el diferencial entre un papel y un sistema que nos va a asegurar obviamente todo el cumplimiento de las normas Alcoa, por ejemplo. Sí, hay diferentes empresas que se dedican a validación de software. Lo que se hace es un mapeo de procesos
de las diferentes secuencias del Master Batch Record, y luego se hacen las pruebas Q o Q, como cualquier otra validación de software. Después, Guadalupe también pregunta si Liebre gestiona fórmulas. Bien, el gestionado de las fórmulas no lo manejamos nosotros en Liebre, eso normalmente corresponde a los sistemas ERP que vienen con los módulos de manufactura. Nosotros sí, desde Liebre, gestionamos después esa toma de información para poder explotarla. Y ahí es importante que nosotros no lo vimos en particular, pero dentro del Liebre pueden tener, la idea es justamente tenerlo, todo el proceso, y ese proceso va a estar relacionado con la fórmula, con todos los insumos requeridos. Esa información va a estar en comunicación de manera de que el proceso ejecutado corresponda a las cantidades de unidades de cada uno de los productos, de cada uno de los APIs o excipientes que hayan requerido para esa formulación. Genial. Después, Fernando pregunta, ¿se pueden conectar equipos productivos? Ejemplo, lechos, granuladoras, comprimidoras, etcétera, para cargar automáticamente los reportes en el EBR. Sí, ahí Liebre está preparado para todo lo que es conectividad, ya sea en etapas anteriores, por ejemplo, lo que es los sistemas eh, eh, HVAC. eso, ahí, perdón. Todos los sistemas, por ejemplo, SAP, WMS o conectividad a dispositivos o todo lo que son IoT, todo eso se puede conectar sin ningún tipo de problema para tomar esa información de forma directa del dispositivo sin pasar por una carga de un operario sobre el sistema. En el caso de que no se pueda hacer la comunicación, para que no trabe la implementación del bacho electrónico, sí lo que se puede hacer es que ese reporte que existe en una carpeta compartida se pueda adjuntar como un documento digital, un PDF, a la operación que lo requiera. En lugar de imprimirlo y adjuntarlo al batch en papel como hoy lo hacemos. Claro. Después, Alejandra pregunta, ¿en la sección de análisis de tendencias tiene integrado análisis estadístico como para brindar capacidad del proceso? Bien, tenemos toda la información que refiere a producción, de nuevo, rendimientos por lote. Eso es parte de lo que hoy en día manejan en los batch en papel, escrito a mano. En este caso, dentro del libro lo que van a tener es directamente esa información, va a venir precargada ya de lo que fue ocurriendo durante el proceso, los registros de cantidades buenas, cantidades malas, devoluciones, unidades enviadas a calidad o distintas áreas, toda esa información que se va registrando durante el proceso, en la toma de muestras, eso queda registro y después es explotado sin necesidad de hacer un recorrido por todos los distintos módulos y cuestiones que fueron ocurriendo como se hace hoy en día en papel. Igual creo que se refería a si preparaba cartas control, como que te extrae los datos de los lotes y te arma las cartas control automáticamente. Como reporte, por ejemplo, como los reportes de Sí. KPIs. Sí, Se eso puede en cuanto a estandarizar. reporting, nosotros dentro de lo que es los procesos de implementación, de nuevo, está la implementación en sí, pero siempre lo que es el reporte, la salida del batch impreso o modelo PDF, son parte de la implementación y parte de lo que se gestiona durante todo ese proceso, de manera que estos reportes estadísticos o análisis pueden ser parte de lo que se realice en la implementación. Genial. Después Verónica pregunta, algunas autoridades sanitarias en el proceso del registro te solicitan copias del BR. En ese caso, ¿se pueden imprimir una copia para hacer esta presentación? Claro, un poco lo que les comentaba recién.
parte de lo que es el sistema es la posibilidad de imprimir un batch record que al finalizar su proceso lleva una firma asociada que nos asegura la no modificación y ese documento puede ser impreso o guardado en un sistema externo en formato PDF, de manera de asegurarnos y poder brindarle a las autoridades sanitarias estos documentos si nos lo solicitan. Y obviamente con el beneficio de no tener que ir a buscarlo a una pila de papeles o a un depósito externo que tampoco gestionamos nosotros. Y se puede consultar cualquier registro del histórico en Liebre de cualquier momento. Los batch cerrados quedan con firma digital en un módulo aparte y se pueden consultar y se pueden imprimir. Bien. ¿Mm? Después, por último, Florencia pregunta, ¿todos los registros que actualmente se adjuntan en el batch, como por ejemplo rótulos de limpieza de equipos o de salas, se pueden adjuntar en el EBR? Bien, es un tema muy importante. El sistema en todas sus distintas etapas permite adjuntar ya sea imágenes fotográficas, dado que se utilizan dispositivos móviles, pueden tomar imágenes fotográficas, como también adjuntar un documento, un PDF, por ejemplo, de un reporte de un contador de partículas. Si ustedes tienen el documento y lo quieren adjuntar al EBR, lo pueden hacer como tal, un PDF que se adjunta al EBR. Y por otro lado, lo que respecta a rotulación de limpieza, equipos, salas, el sistema por un lado maneja todo lo que es los estados de limpieza, el estado de limpio, sucio y en proceso, gestionando todo el histórico y a su vez se puede llegar a implementar con dispositivos tipo pantalla de manera de no tener que disponer de estos papeles físicamente, sino usarlos directamente en una pantalla que nos indique el estado de la sala, de manera de disminuir la cantidad de rótulos que hoy se gestionan, se pierden, se tienen que llenar a mano en algunas ocasiones, y si no el sistema en este caso, si se opta por usar rótulos, se pueden imprimir directamente del sistema. Y esos rótulos se pueden configurar para que tenga la información que piden las OPS del laboratorio, la información del área sucia, producto anterior, todo eso el sistema lo va a traer automáticamente porque el sistema conoce para esa área cuál fue el producto anterior y lote anterior, con qué sanitizante se limpió, quién limpió, toda esa información la trae directamente el sistema. Buenísimo. Bueno, creo que ahí ya estamos en hora. No sé, Francesca, si hay algo más. No llevo ninguna otra pregunta. Bueno, esperamos que este webinar les haya gustado. Si quieren conocer más sobre Liebre o coordinar una demostración personalizada del sistema, pueden contactarnos a través de nuestra web, que es www.import3.com.ar, o si no, nos pueden mandar un mail a info@import3.com.ar. Gracias nuevamente por participar y que tengan un lindo día. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.